tenemos algo muy especial y quiero presentar a una persona muy especial que ya ha venido a ser una amiga. Es la hermana, voy a llamar hermana Sandra Barras. Es una judía. Denle un saludo a Sandra, un aplauso de bendición. Sandra es interesante porque ella no es cristiana todavía, pero no digan nada ahí acerca de eso. Ella es una judía ortodoxa, pero que ama mucho al pueblo cristiano y trabaja con el pueblo cristiano en cooperación y en colaboración de una manera muy especial. Así que ella conoce a los cristianos porque viaja mucho a través de todo el mundo visitando congregaciones cristianas, y ella dirige una organización que se llama Cristianos Trabajando con Comunidades Judías, apoyándolas en diferentes maneras. CFOIC, Amigos Cristianos de Comunidades Judías. Y ella viaja por muchas iglesias hablando acerca de la colaboración entre su organización, que involucra a judíos en Israel, y comunidades cristianas en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, diferentes países del mundo. Cristianos que aman a Israel, cristianos que saben que Israel está en un momento difícil de su historia y que apoyan a Israel. Y ella les va a explicar cómo en Israel ahora mismo hay muchos judíos que están viviendo en lugares de mucha controversia, aún en Israel, porque son lugares donde hay árabes y palestinos sobre todo, que no quieren recibir y no quieren que haya judíos en esas comunidades, aunque es su tierra de judía. Pero hay mucha gente también en otros países del mundo que acusan a los judíos de estar como entrometidos en esas áreas que son legalmente tierra judía e históricamente, como ella explicará sobre todo, tierras totalmente judías. Y esos judíos que están allí en esas regiones de Samaria, de Judea, están allí porque tienen un compromiso con la tierra y quieren hacer presencia en esos lugares para que no se pierda y no se adopten argumentos de que esos no son tierra judía, como algunos tratan de decir. Y esa gente corre peligro de su vida todos los días y necesitan mucha ayuda, mucho respaldo de parte de gente. Aunque el gobierno de Israel apoya muchísimo financieramente, pero aún así hay necesidades cotidianas que tienen esas comunidades de seguridad y otras cosas. Y qué bello que muchos cristianos por muchas partes del mundo respaldan a esos judíos simplemente por amor a Israel, no para convertirlos necesariamente, sino porque les amamos y porque son el pueblo de Dios y porque hay una bendición especial para los que aman a Israel. ¿Cuántos saben eso? La Biblia dice: orad por la paz de Jerusalén. La Biblia dice también que los que bendigamos a Israel seremos bendecidos, los que maldigamos a Israel seremos maldecidos también por Dios. Y yo quería aprovechar, como lo hice esta mañana, presentando a Sandra también y su ministerio, para declarar públicamente el amor de Congregación León de Judá para el pueblo judío. Yo le decía a los hermanos esta mañana que Congregación León de Judá, aún por su nombre, será siempre una iglesia que respalde al pueblo de Israel. Yo sé que hay diversidad entre nosotros, pero yo creo que en esta comunidad aquí ahora mismo presente hay un amor grande por Israel. ¿Sí o no? Amamos esa nación. Es un pueblo que Dios ama. Es un pueblo que Dios ha escogido. No es un pueblo perfecto. Inclusive muchos, aún en el mismo pueblo judío hoy en día, lamentan el hecho de que Israel no es una nación necesariamente conforme a los valores de sus propias escrituras. Es una nación secular y hay áreas en Israel que viven con tanto secularismo como cualquier otro país del mundo, cualquier otra ciudad del mundo. Tel Aviv es una ciudad muy europea, muy secular, muy abierta a todas las cosas. Pero aún a pesar de eso, a pesar de que todavía Israel no está conforme al corazón de Dios, aún por los estándares del pueblo judío creyente mismo, Dios ama a su pueblo y tiene un compromiso feroz con su pueblo. Y Él los ama no por ellos necesariamente, sino por Él.
por su fidelidad y su amor por ese pueblo. Y Dios está trabajando en ese pueblo todavía. Y se supone que nosotros cooperemos y amemos ese pueblo. Como se trabaja con un adolescente, un joven ahí que es un poquito rebelde, pero el padre lo ama. Y espera que un día va a ser un adulto ya bien comprometido y maduro. Y mientras ese joven Israel va siendo formado por Dios, se supone que nosotros lo acompañemos y lo amemos. Sobre todo cuando los cristianos históricamente han hecho tanto daño a Israel con su antisemitismo, todas las terribles cosas que hemos hecho, dizque en el nombre de nuestra religión. No es nuestra religión, es en nombre de enemistades históricas y pasiones políticas. No es en el nombre de Jesús ni es en el nombre de la Escritura, porque nadie que conoce las Escrituras a fondo puede odiar a Israel o perseguirlo. Es una travestía, gente que toman en vano el nombre del Señor, y lo hemos hecho a través de toda la historia. Es terrible los daños que hemos hecho. Yo creo que es tiempo de que los cristianos seamos conocidos por amar a Israel y apoyarlo también. Y esa es la postura de esta iglesia, siempre la será, hermanos. Yo respeto cualquier otra visión, cualquier otra idea que pueda haber entre nosotros, pero la postura oficial de Congregación León de Judá tiene que ser una postura firme a favor de Israel. Amén. Tenemos que amar a Israel con pasión y con compromiso. Amamos a los palestinos y amamos a los árabes, son gente creada por Dios también, pero tienen un grave odio contra el pueblo de Dios y no saben que se hacen daño a sí mismos. Y por eso muchos, tanta violencia y tanta terrible destrucción en muchos de esos países, porque el odio los consume. Nadie puede vivir con odio o resentimiento en el corazón, sobre todo contra el pueblo de Dios. Así que hay que orar por ellos, los amamos y todo, pero nosotros estamos claros que nuestro compromiso y nuestra fidelidad y nuestra lealtad es con el pueblo de Israel. Y que Israel hace todo lo que puede por mantener buenas relaciones. Óigame, si usted supiera todo lo que hace el pueblo de Israel para no matar gente inocente, por ejemplo, en Gaza o en el West Bank, y sin embargo muchas veces son provocados, como lo están siendo provocados ahora mismo. Y después cuando esa nación israelita hace lo que tiene que hacer para defender sus ciudadanos, entonces se quejan de que son violentos y esto y lo otro. Simplemente están haciendo, esta nación, si se viera amenazada como está Israel ahora mismo, hubiera hecho 10 veces peor, le aseguro. Así que amamos a Israel, y eso lo digo aprovechando este momento, porque somos una iglesia muy diversa. Y yo creo que en este tiempo Dios me ha hablado de que nosotros tenemos que declarar nuestros compromisos en muchas diferentes maneras. Declarar nuestra fe, que quede claro. Si usted se afilia con Congregación León de Judá, está entrando en una serie de creencias y de actitudes y posturas. Y puede continuar con nosotros, claro que sí, pero saber que esa es lo que esta iglesia cree. Amén. Y porque hoy en día vivimos en un tiempo de mucho cambio, mucha fluctuación, muchas confesiones diferentes. Y una iglesia tiene que saber lo que cree y estar claro en ello. Eso es todo, pero gracias al Señor que yo creo que aquí hay mucho entendimiento. Este pueblo que está aquí es un pueblo que sabe bien claro dónde están sus lealtades. Larga introducción, pero quería hacerla. Yo le dije ya a Sondra que iba a tomar un momentito para hacer eso. Sondra, would you please come forward and bless us? I talked a lot already about you, and it's all good, and you can, they'll think you can walk on water now when you speak here. Den un gran aplauso de bienvenida a Sondra Boras, y ella les dará más. Yo voy a traducir para ella. I'm going to translate for you. I forgot about that. So I'm going to give you the good mic. Feel free. Yes, there is a second one. There is queremos mire, do you want me do you want to do that now so that people can continue? It's being distributed. Ujieres, hay otro más que está corriendo por ahí. Bueno, iban a esperar a que nosotros anunciáramos. ¿Dónde está el segundo? ¿Está el segundo de estos por ahí para? ¿Dónde están los? ¿Cómo? Okay, they're going to have several. So let's just. ¿Dónde están las hojas para firmar? They do have. Okay, great. Oh, they made copies of it apparently. So these people. Entonces hay copias de las hojas para firmar. Tremendo. Sí, okay. Bueno, should I ask them to? Yeah, they have several copies of them. They have several of these. Should you just announce them? Por favor, comiencen a distribuirlas o ya están distribuidas. ¿Para qué? Okay, pues suéltenlas entonces y corran por ahí. Lo que van a recibir, let me just say it to them in Spanish if you like. Okay? Lo que van a recibir es
aquellos que quieran recibir información acerca de... Y también, si los hermanos Ujieres, perdonen que después que hagan eso, también distribuyan estas hojas, estos panfletos, que hay muchísimos de ellos allá atrás. Esto es para que si a usted le interesa recibir información acerca del ministerio en el futuro, puedan hacerlo, ¿ok? Así que las hojas para firmar están disponibles por allí. Y si usted quiere poner su dirección o de correo electrónico o algo, o su dirección de casa, no es que le van a estar pidiendo dinero, pero sí le van a mandar información acerca de los ministerios. Ellos tienen sus comunicaciones y todo eso, que de esa manera usted puede recibir correos, información de parte de ellos, y tiene también buenas meditaciones que Sondra ella misma hace, etcétera, ¿ok? Así que estamos claros, Ujieres, y si pueden distribuir los panfletos también. Durante el tiempo en que ella va a estar hablando, esto lo vamos a estar haciendo. So, as we speak, they will be distributing these things and people will be passing by these as well. Okay, entonces, panfletos los distribuimos y también las hojas para firmar. So, pamphlets and signature resources as well, okay, for information. Yeah, sounds good. Okay. Yes, go for it. Okay, good morning, everybody, or afternoon. Buenos días o buenas tardes todos. Okay, so it's wonderful for me to be here today. Es maravilloso para mí estar aquí hoy. And I really enjoyed your worship. There's so much life here. Disfruté mucho de su adoración. Hay tanta vida en este lugar. I love coming to a Latino congregation. Me encanta venir a una comunidad latina, una congregación latina. Okay, so if you're not woken up already, I'm going to try to wake you up even more. Okay, si no están despiertos, voy a hacer todo lo posible por despertarlos ahora aún más. Because when we talk about Israel, we have to start with the Bible. Porque cuando comenzamos a hablar de Israel, comenzamos con las Escrituras, la Biblia. And when we start with the Bible, we start with Abraham. Y cuando comenzamos a hablar de la Biblia, comenzamos con Abraham. Let me go to this side here. Okay, I can. That's all right. Okay, so the story of the Jewish people La historia del pueblo judío begins with Abraham. comienza con Abraham. Genesis 12. You want to Génesis capítulo 12. read? Okay. They'll put it up also. Oh, they put it up. 1. 12. 1. Oh, look at that picture. Génesis 12. Yeah. Beautiful, huh? Where's that view from? That's in Samaria, Eso es de Samaria, parece esa vista I allí. think. Okay. Génesis 12. 12:1. Lord said to Versi- Abraham, you just read Okay, it. so read it. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verse 2. Y haré Yeah. de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Verse 4. No, we'll skip now. Okay, Okay. versículo Then 3. skip to verse 6. Entonces el versículo 6 dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. And one more. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. I will give to your descendants this land. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Verse 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. The first Zionist was Abraham. El primer sionista fue Abraham. God spoke to Abraham when he was living in the center of ancient civilization. Dios le habló a Abraham cuando vivía en el centro de la civilización asiática, no judía porque no existían todavía. And God called him to make a great sacrifice, Y Dios le pidió que hiciera un gran sacrificio, to leave everything he knew, que dejara todo lo que él conocía, to leave the center of the world dejara el centro del mundo and go to the middle of nowhere, y fuera a la mitad de nada, tierra de nadie. to go to the land that I will show you. Dice, ve a la tierra que yo te he de mostrar. So Abraham left totally from faith. Así que Abraham salió puramente por fe. He did not know where he was going. No sabía dónde iba And he only knew when he got there, y solamente iba a saber cuando llegara allí al lugar. because when he got there, God made a promise to him. Porque cuando él llegó al lugar que Dios le dijo, entonces Dios le hizo una promesa. He said, I will give this land to your Y le children. dijo, esta tierra yo se la daré a tus hijos, a tu descendencia.
And this land was the land of Israel. Y esta tierra es lo que hoy es Israel. And the place where Abraham stopped was the oak of Moreh. Y el lugar donde Abraham se detuvo es la encina de Moré, dice aquí. In the region called Samaria. En una región que hoy en día se conoce como Samaria. Ahí se le apareció Dios a Abraham. In the very same place that the newspapers call the West Bank. El mismo lugar que hoy en día los periódicos llaman la orilla occidental, West Bank, que es un nombre que le dan hoy en día a ese lugar. The very same place El mismo lugar that nations all over the world que naciones por todas partes del mundo say does not belong to Israel. hoy en día se atreven a decir que no es parte de Israel, cuando aquí está claro. The place that God promised the land to the nation of El Israel. mismo lugar en que Dios le prometió la tierra al pueblo de Israel. Is it possible that that does not belong to the nation of Israel? ¿Sería posible que ese lugar tan sagrado no perteneciera al pueblo de Israel? That's the point. Y ese es el punto de todo esto. When you encounter people saying we have no right to be in Judea and Samaria, Cuando uno encuentra gente por ahí que dice que nosotros los judíos no tenemos derecho a estar en lugares como Judea y Samaria, you need to understand that what they are saying doesn't make any sense. hay que entender y hay que concluir que lo que están diciendo no tiene ningún sentido. And what they are actually Lo saying que están diciendo en actualidad is that they don't believe in the word of God. es que simplemente no creen en lo que dice la palabra de Dios, porque está aquí claramente establecido. Because if you believe that the nation of Israel belongs in the land of Israel, Porque si tú crees que el pueblo de Israel debe estar en su tierra de Israel, then certainly they belong in the very place where that land was first promised to the nation of Israel. entonces ciertamente debieran estar donde esa tierra fue primeramente prometida al pueblo de Israel. I want to take out, if you all have this Quiero brochure, invitarles a tomar este panfleto que si lo tienen en sus manos. there's a map inside. Hay un mapa ahí adentro. ¿Cuántos tienen el panfleto? ¿Cuántos lo tienen el panfleto este? Solamente algunos. Los panfletos esos, ¿dónde están, mis hermanos? Se acabaron. Hay muchos más. Hay 2 cajas. No sé si están ahí adentro. Se acabaron. Wow, apparently they're all gone. All gone. Yes, All todos. that were in the box? Hay cajas ahí adentro, ¿no? There were tons in those boxes. Había muchísimos. Mira, a ver, esa caja está ahí. Oh, no hay. Wow, se habrán ido todos. Quizás esta mañana, but no. Wow, they must have taken them all. Okay, well, you can hand those out too. That's okay. Hay otros ahí también. Distribúyanlo todos, entonces. That's it. Apparently they were all taken. Okay, good. Yeah, That's well, all right. Good, but too bad that we need So more. we can look. Maybe if you want to send them later on, we'll make sure we distribute them. Yeah, More we'll needed. send Okay. more. But anyway, look at here. Can you see kind Pero- of a little bit? Pero los que puedan mirar, pueden ver el mapa aquí. Ajá. Sí. Okay. Si encuentran un mapa ahí de Israel, también pueden ponerlo. Okay, this is a map of the center of Israel. Este es un mapa del centro de Israel. And this line here is a line that separates Judea and Samaria Y esta línea es una línea que separa Judea y Samaria, esa línea azul más o menos que ustedes ven ahí, from the rest of Israel. del resto de la tierra de Israel. The modern history of this area. La historia moderna de esta era. Israel became a state 70 years ago. Israel vino a ser un estado hace unos 70 años más o menos, una nación constituida de nuevo, 1948. 1948. And immediately, Inmediatamente, on the very day that Israel became el independent, mismo día que Israel declaró su independencia y su constitución como nación de nuevo, 5 Arab nations surrounding Israel attack. 5 naciones que estaban alrededor de Israel geográficamente atacaron inmediatamente a esa nueva nación. And the Arabs living inside Israel joined that attack. Y los árabes que estaban viviendo dentro de Israel en ese momento también se unieron al ataque de las otras naciones. And the war goes on for more than a year. Y esa guerra continuó por más de un año, en el 1948-49. There were only 600,000 Jews living in Israel on the day of independence. Para ese momento, el día de independencia, había solamente unos 600,000
judíos viviendo en Israel. And as Israel is struggling for its very Y en existence, ese momento en que Israel está peleando por su misma existencia de sobrevivir, the miserable survivors of the Holocaust are coming into Israel. esos sobrevivientes del ataque en el Holocausto en Alemania, donde millones fueron destruidos, esos judíos sobrevivientes están tratando de emigrar y volver a su tierra de esos países europeos. And these are the people that are fighting for their existence. Y son estas personas las que en ese momento están peleando por su misma existencia Against 5 Arab armies. contra 5 ejércitos árabes decididos a destruir Israel. But God protected us. Pero Dios nos protegió And we survived. y sobrevivimos And we became a state. y nos convertimos en un estado nacional. But this area here in the middle of the country Pero esa área ahí en el medio mismo del país was lost to us. la perdimos en ese tiempo. This green line here was a ceasefire line. Esa línea verde que usted ve en el mapa fue la línea que demarcaba la línea del cese de fuego. It marked where the armies stopped in 1949. Marcaba el lugar donde the armies marcaba el stop. lugar donde esos ejércitos invasores se detuvieron en su ataque. Jordan was here, Jordania, por ejemplo, estaba ahí, and Israel was north, west, and south. e Israel estaba en el norte, el oeste y el sur de la nación. This could have been a border. This green line could have been a border. Esa línea verde podría haber sido la nueva frontera, una nueva frontera, But it was not. pero no fue así. For one very simple Por reason, una sencilla razón. none of the Arab countries were willing to sign a peace treaty with Israel. Ninguna de los ejércitos invasores árabes estaban dispuestos a firmar un trato de paz, un tratado de paz. No quisieron hacer la paz. They were not willing to recognize Israel in any part of the land of Israel. No estaban dispuestos a reconocer la existencia misma de Israel en ninguna parte del territorio judío. And Jordan decided to do something illegal. Y Jordania, el país árabe, decidió hacer algo que era completamente ilegal. They annexed this area. Anexaron esa área que ella está señalando, And they área called- izquierda. And they called it the West Bank. Y lo llamaron el borde occidental, West Bank conocido, el borde occidental. de Because Israel. it's west of the Jordan River, Porque which is está here. al occidente, al oeste del río Jordán, que va de norte a sur, estaba al oeste de eso. But Jordan's claim to that land was never recognized internationally. Pero los reclamos de Jordania a esa tierra que habían ocupado ilegalmente nunca fueron reconocidos oficialmente por ninguna agencia internacional. So actually, if there was ever an illegal occupation of Judea and Samaria, Así que actualmente, si puede hablarse de alguna ocupación ilegal de Samaria, it was Jordan's occupation sería Jordania que ocupó esa área de Israel ilegalmente, from 1948 to 1967. que la ocupó desde el 1948 cuando atacaron hasta el 1967. Now, what was particularly sad about that illegal Y occupation lo triste de esa ocupación ilegal de parte de Jordania is that some of the most biblically significant parts of Israel were in the hands of Jordan, es que desde ese momento algunos de los lugares más sagrados y más significativos históricamente de todo Israel ahora estaban en las manos de Jordania, porque esa área por ahí era especialmente bíblica y significativa. and no Jew could enter even to visit those Y places. desde entonces ningún judío se le permitía visitar ninguno de esos lugares tan sagrados históricamente para ellos. And that includes right here Y esto incluye también the oak of Moreh, esa encina de Mamre de la cual habla Génesis, ahí ese lugar, la encina de Mamre. where near Shechem, Cerca de Siquem, otro lugar sagrado, where God first promised the land to Abraham. ahí es precisamente donde Dios por primera vez le prometió a Abraham la posesión de la tierra. And that includes Hebron, Entonces también tenemos a Hebrón ahí abajo,
down in Judea, por el área de Judea, where Abraham purchased the first Jewish real estate in the land of Israel. donde Abraham compró la primera parte de bienes raíces, de propiedad de todo Israel. Ahí está la historia también en Génesis. When he purchased the Machpelah cave, Donde compró la cueva de Macpela, que está en existencia hoy. to bury his wife Sarah. Y saben que él compró esa cueva para enterrar a su esposa Sara. Está en la Biblia. It is in Hebron that Abraham and Sarah, Isaac and Rebekah, and Jacob and Leah are buried. Es en Hebrón donde Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Lea, Rebeca, los patriarcas y las matriarcas de Israel están enterrados y se sabe que es allí. Lo visitamos. ¿Cuántos estuvieron allá en Israel? Some of the people here visited that place. When we went with you. Right. Yeah. And it is in Hebron where King David had his first capital. Y fue en Hebrón donde el rey David tuvo su primera capital. And there is Bethlehem, is also in Judea. Si ustedes no saben, Belén también está en Judea, que es tierra palestina. Also a place where no Jew was allowed before 1967. También un lugar donde ningún judío podía visitar hasta el 1967. Le dirá por qué. And there was Tekoa, the birthplace of Amos the prophet. Y también está Tecoa, el lugar donde nació Amós, el profeta, parte de esa área también. And there's Shiloh, where the tabernacle stood for 369 Y years. Siloé, donde el tabernáculo antes del templo estuvo por 369 años parado ahí. And can you imagine that there are people out there around the world that say that Shiloh and Hebron don't belong to the Y Jews? pueden imaginarse ustedes, hay gente hoy en día que se atreve a decir que esos lugares sagrados no pertenecen a Israel y que los israelitas son invasores cuando entran en esos lugares santos y bíblicos. I believe that the greatest miracle of all time is the establishment of the modern state of Israel. Yo personalmente creo que el mayor milagro de todos los tiempos es el establecimiento del Estado de Israel en el siglo XX. Oh. Almost 2,000 years ago, the Jews were exiled from their land. Así que hace 2000 años los judíos fueron exiliados y sacados de su tierra, expulsados. And we were dispersed all over the earth. Y fueron dispersados por todas partes. This kind of thing happened to many nations over history. Ese tipo el exilio es algo que le ha sucedido a muchas naciones, han sido dispersas por muchas partes de la tierra. It happened in ancient times by the Assyrians, Por ejemplo, pasó en los tiempos asiáticos de parte de los asirios, the Babylonians, los babilonios, the Persians, los persas, the Romans, los romanos. and every single nation that was exiled from their land disappeared. Y lo que vemos históricamente es que cuando una nación fue exiliada y sacada de su tierra, siempre pasó lo mismo, desaparecieron de la historia. When is the last time any of you met an Ammonite, a Moabite, or an Edomite? ¿Cuánto fue la última vez que usted conoció un moabita, un edomita, un amonita? And yet you have all met Y Israelites. sin embargo, yo sé que ustedes todos han conocido a un judío alguna vez, a un israelita. Isn't that amazing? ¿No les parece asombroso? That was a miracle that was nurtured every single day throughout our dispersion. Ese fue el milagro que fue nutrido día tras día por Dios a través de esos años de exilio y de dispersión del pueblo judío. Now let me show you another Déjenme verse. enseñarles otro versículo más. Deuteronomy 30. Deuteronomio capítulo 30. Do you know what's amazing? ¿Saben lo que es verdaderamente asombroso? We have two Bibles here, Tenemos dos Biblias aquí and neither of them is in English. y ninguna de las dos es en inglés. Ya tienen uno en hebreo. Mine's y yo in tengo en Hebrew. español. Yo tengo uno en español. acá. So That's I'm the power of the translating. word of God. Yeah. So Deuteronomy 30. Right? 30. Okay. Read verses 1 through 6. Versículos 1 al 6, Deuteronomio 30, dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios,
y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Verse 5. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Okay. No, fine. Never in the history of our people, the Jewish people, Nunca en la historia de nuestro pueblo, el pueblo judío, were these verses fulfilled before now. se cumplieron estos versículos hasta el tiempo actual, el tiempo de ahora. These verses talk about the children of Israel being dispersed to the four corners of the earth. Estos versículos hablan del pueblo de Israel siendo esparcido por las cuatro esquinas, los cuatro extremos de la tierra. Now, in the first exile, Ahora, en el primer exilio babilónico, when Jerusalem was captured by the Babylonians, cuando Jerusalén fue capturada por los babilonios, the people of Israel were exiled to Babylon. el pueblo de Israel fue exiliado a un lugar, fueron llevados a donde? A Babilonia, Which was then captured by the Persians. la cual después fue capturada a su vez y vencida por los persas. And they came back to the land from that one place. Y con el tiempo regresaron a la tierra de ese único lugar, Babilonia. So while God's promise to return us to the land was fulfilled, Así que cuando de hecho la promesa de Dios fue cumplida de regresarnos a nuestra tierra, these verses were estos not. versículos no fueron cumplidos porque hablan de muchos lugares. It was only after the second destruction of the Solamente destruction of the fue second temple después de la segunda destrucción, el siglo I después de Cristo morir, cuando estos versículos se cumplieron. when the Romans captured Cuando Israel, los romanos capturaron a Israel, a Jerusalén, that set into motion the exile of the Jews all over the world. y de ahí entonces desataron el exilio y la dispersión de los judíos por todos los países y muchas tierras del mundo. There are Jews in Boston. Hay judíos aquí en la ciudad de Boston, There's Jews in Central and South America. judíos en Centroamérica, en Suramérica, There's Jews in Australia, hay and New judíos Zealand, en in Australia, Nueva Zelanda, Europe, and Europa, Russia, Rusia, Ethiopia, and South Africa, Etiopía, África del Sur, everywhere. todas partes. And Jews have come from all those countries and more back to Y Israel. judíos de todas esas partes del mundo han ahora regresado a su pueblo Israel. And that's the amazing miracle of the establishment of Israel. Y ese es el milagro maravilloso del establecimiento de Israel como nación. That God kept us as a people, Que Dios nos mantuvo como pueblo, despite being dispersed all over the a world. pesar de haber sido esparcido por todas partes del mundo. And He kept us as a people so that He could fulfill this Y el promise. Señor nos preservó como pueblo en todas estas partes para cumplir esta promesa que está aquí. And this promise was recited to the children of Israel right when they entered the land of Israel. Y esa promesa fue recitada, era recitada a los pueblos, a los niños, a los hijos de Israel cuando entraban de nuevo a su tierra. When they stood at the mountains of Ebal and Gerizim. Cuando estaban inclusive años atrás, en siglos atrás, en el bautismo de Ebal y todas estas cosas, se les leía estas promesas de Dios. And when they entered into a covenant as a nation with God for the first time in the land of Israel. Y esto se refiere también a cuando ellos entraron por primera vez a la tierra que Dios les había prometido. Esta escritura que acabo de leer les fue leída a esos primeros judíos. And this covenant, this promise, Y ese pacto, esta promesa,
became seared into our hearts and souls. fue metida en lo profundo de nuestros corazones y nuestra alma por Dios, esa promesa de Dios. Became part of our DNA. Eso se hizo parte de nuestro ADN, nuestro código genético. I don't know if you know, Yo no sé si ustedes saben, but ever since we were exiled from our land almost 2,000 years ago, pero desde el tiempo en que primeramente nosotros fuimos exiliados de nuestra tierra, hace 2000 años después de Jesús, Jews have been praying 3 times a day, los judíos han estado orando 3 veces al día, every day, todos los días, that God should bring us back to the land of Israel. que Dios nos regresara de nuevo a la tierra de Israel. So when you hear people saying the Jews are a colonial power, Así que cuando ustedes oyen por allí a gente acusando a los judíos de ser un poder colonial que está invadiendo tierras ilegítimamente, that we have invaded a land that is not ours, que nosotros hemos de una manera como invadido tierra que no es nuestra and that we are persecuting the indigenous y people, que estamos como persiguiendo y oprimiendo a la gente indígena de esas tierras. they have the picture backwards. Les digo que tienen la imagen, ¿cómo digo yo? Invertida, es invertida. The colonial power was the Arabs El poder colonial en realidad era el poder árabe, las naciones árabes, who followed the Byzantines, que siguieron a los bizantinos, who followed the Romans, que a su vez seguían a los romanos antiguos invasores, and conquered the land of Israel, which was not their y que land, conquistaron una tierra, la tierra de Israel, que no era su tierra, and threw the Jews out of the land. y expulsaron a los judíos que estaban en esas tierras, And the few Jews that remained in the land were persecuted. y aún los pocos judíos que mantuvieron una presencia activa siempre a través de la historia en esas áreas fueron perseguidos y expulsados de esas tierras. And we never forgot our land. Pero nosotros nunca se nos olvidó And we nuestra did not tierra. disappear or assimilate. Y tampoco desaparecimos del mundo y tampoco nos asimilamos como nación y como cultura. And we came back. Y decidimos en el tiempo proviso regresar. Surprise! Sorpresa, We're back. aquí estamos de nuevo. So the people that are there who took our land aren't so keen that we've come. Y esa gente que había cogido nuestras tierras legítimamente no están muy contentos de que volvamos. But even so, when we came back, we did not want to throw anyone who was living there off the land. Pero aún así, cuando nosotros regresamos a nuestra tierra, nunca tratamos de expulsar u oprimir aún a esas personas que estaban allí, que nos habían tomado esa tierra. Nunca. By the way, they also knew it was our land. De paso, ellos bien sabían que era nuestra tierra Because antigua. Even the Quran says it's Porque our aún land. el Corán, las escrituras sagradas musulmanas, aún el Corán dice o admite We wanted to come and live in peace with those Arabs who were there. nosotros los judíos lo que queríamos era simplemente entrar y vivir en paz con esas culturas que estaban allí en nuestra tierra. And I'll tell you something else. Y les diré algo más también. Jews began coming back to the land in numbers at the beginning of the 20th century. Los judíos comenzaron a regresar a su tierra al principio del siglo XX en números considerables. And we found a land that was largely empty. Y saben que lo que encontramos fue una tierra mayormente deshabitada, And it was a desolate land una tierra desolada, with many swamps. con pantanos por donde quiera. Most of the Arabs who live in the land of Israel today came after we started coming back. Escuchen esto, la mayoría de los árabes que están allí en Israel están allí después que nosotros comenzamos a regresar a Israel, a nuestra tierra. Regresaron después de nosotros, inclusive en este tiempo. And again, these verses were in our DNA, so we knew that if we worked hard, the land would again be fruitful. Ahora recuerden que estos versículos estaban en nuestro código genético, estaban allí adentro y que nosotros sabíamos que si nosotros hacíamos nuestra parte, trabajamos duro, esos lugares volverían otra vez a revivir y que darían su fruto y que serían nuestros. And the Arabs benefited from our hard work and from God's blessing our hard work. Y de paso, esos árabes que estaban allí se han beneficiado de nuestro trabajo arduo y del hecho de que Dios ha bendecido nuestros esfuerzos. And if they would only accept our presence and the fact that this land is ours, they would benefit greatly
from the blessings that God is showering upon us. Y si tan solo aceptaran el hecho de que nosotros estamos allí para quedarnos y que Dios nos ha dado esa tierra, sabe que ellos mismos serían bendecidos también por la bendición que nosotros tenemos de parte de Dios. But let me go back to our history lesson. Pero vayamos un poquito más a nuestra historia, nuestra lección de historia que estamos compartiendo. In 1967, En el 67, 1967, Jordan attacked Israel from Judea and Samaria. Jordania, esa nación árabe, atacó a Israel precisamente de ese lugar que ocupaban ilegítimamente allí en Samaria y en Judea. Desde allí atacaron sorpresivamente a Israel. They joined with Egypt and Se Syria unieron con Egipto y Siria to destroy Israel para destruir a Israel and throw the Jews into the sea. y sacar a los judíos y destruirlos como nación y tirarlos al mar. Ese era su deseo, destruir a Israel. And again, God helped us. Sin embargo, Dios So nos not ayudó. only were we not thrown into the sea, Así que no solamente no nos sacaron y nos tiraron al mar, but we were able to push the Arabs out of Judea and Samaria. sino que también logramos sacar a los árabes de Judea y de Samaria y sacarlos de nuestra tierra. Now, we didn't push out the individual Arabs. Ahora, no sacamos a los árabes individuales, los grupos que estaban allí de individuos, We personas. pushed out the Jordanian army and Lo government. que hicimos fue sacar finalmente a los ejércitos jordanos y egipcios que estaban allí en ese lugar durante esa guerra. 51 years ago, we liberated Judea and Samaria from Jordanian illegal occupation. Hace 51 años liberamos a Judea y Samaria de esa ocupación ilegal. By the way, forgive me for interrupting you, but I can't. You know, Israel had warned Jordan not to attack. Absolutely. And, you know, they still persisted. Yeah. And, you know, it was clear that we didn't want to have that war. But Absolutely. Israel, de hecho, le advirtió al rey de Jordania que no atacaran, por favor, que ellos tenían buenas relaciones, no ataquen. Y él se dejó influenciar por los otros países y atacó de todas maneras. And of the land that was liberated, that included Jerusalem. Y esa tierra que fue liberada de paso en esa guerra del 67 también incluía a Jerusalén, que no era en ese tiempo propiedad de los judíos todavía, no se la habían dado. And again, this was a war we did not want to fight. Entonces, de nuevo, esa no era una guerra que nosotros queríamos pelear, no la queríamos. And the fact that Jordan joined this war and attacked Israel was really stupid. Y el hecho de que Jordania se uniera a estas otras naciones como Egipto que querían atacar a Israel fue algo estúpido, fue una tontería de parte de ellos, totalmente. Which leads me to believe that God was whispering in Hussein's ear, stimulating him to Lo attack. cual me hace pensar que Dios mismo lo tentó, lo empujó para que atacara, para que Israel pudiera tener y recuperar esa parte de la tierra, al rey Hussein. This was a process that was driven by God. Eso fue un proceso que nosotros creemos que fue dirigido por Dios mismo. It was a miracle. Era un milagro, fue un milagro. If the creation of the state of Israel was the greatest miracle of all time, this was the next step in that same miracle. Si la creación de Israel como nación fue el milagro más grande de todos los tiempos, esa victoria de la guerra del 67 fue quizás el segundo milagro más grande de la historia. So the question became, okay, what do we do with this land now Entonces, that we have it? de momento teníamos que hacer una pregunta. Ok, ahora, ¿qué hacemos con esta tierra que hemos reconquistado a través de una guerra que no queríamos, pero Dios nos ha dado esta tierra? There was immediate pressure on the government of Israel to withdraw completely from the entire area. Y hubo una presión internacional increíble de que Israel se retirara de esa tierra que ahora habían recuperado durante esa guerra con Jordania y otros países. And there was something tempting about the idea of giving up Judea and Samaria in exchange for peace with the entire Arab world. Sí, inmediatamente Israel experimentó la tentación a regresar a esa tierra, sacrificarla, devolverla para poder tener paz con sus atacantes árabes. But the Arab world said no. Pero el mundo árabe dijo, no nos interesa tener paz con ustedes. And again, from their perspective, that was stupid. Y eso, de nuevo, de la perspectiva internacional, eso es una estupidez, no aceptar un tratado de paz. But again, I have to wonder, isn't this Pero- God working? De nuevo, me pregunto si este Dios que nosotros conocemos no estaría trabajando ahí para So here oscurecer we su are mente. with Judea and Samaria. Así que nosotros recibimos Judea, Samaria,
The government of Israel is ambivalent. They don't know what to Y do. entonces, de momento, bajo esa presión internacional de devolver esa tierra, el gobierno de Israel no sabe qué hacer con esa tierra. And then comes up from the people a movement. Y entonces, de parte del mismo pueblo judío, de los civiles, se levanta un movimiento espontáneo. A movement that is fueled by men and women of faith. Un movimiento alimentado por la fe de hombres y mujeres apasionados, gente de fe, Who understand that what they have witnessed in their lifetime que entienden que lo que ellos acaban de ver dentro de su propia vida, experimentar, is an unbelievable miracle. es un milagro increíble. What they are witnessing Que in their time lo que están viendo ahí durante su propia vida, en su tiempo, is an opportunity for Ezekiel 36 to come true. es una oportunidad para ver la realización de las promesas de Ezequiel 36. So read verses 8 through 11. Ezequiel 36, versículos 8 hasta el 11. Dice, mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque he aquí yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. 11. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán. Y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Here we were on the mountains of Israel. Judea and Samaria are the mountains of Israel. De momento aquí nos encontramos, después de esa guerra, en las montañas, los montes de Israel, que son precisamente el nombre que se refiere a Judea y Samaria, esa tierra que acabamos de recuperar. How are these verses going to come true? Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo se van a realizar, a cumplir esos versículos? God does not bring down houses from the heavens. Dios no hace descender casas desde los cielos. God does not materialmente. plant trees. Dios no planta árboles. He opens the doors so that we can walk in and build the houses and plant the trees. Dios hace las condiciones, provee las oportunidades para que nosotros podamos, con su ayuda, construir casas y plantar árboles y cultivar la tierra. And that's what happened in Y eso Israel. fue exactamente lo que sucedió en Israel. Young men and women of faith read these verses and understood that God was calling them to fulfill them now. Hombres y mujeres se dieron cuenta de que lo que Dios estaba haciendo era llamándolos para que ellos, con la ayuda del Señor, hicieran cumplir esas promesas de Dios. And so right after that war was over, Así que inmediatamente después que esa guerra terminó, there was a young group of men and women who had actually been born and raised as children in a small community in Judea. surgió un número de jovencitos que habían actualmente nacido y crecido en Israel, en el área de Judea. A community called Kfar Etzion. Y ahí se comenzó una comunidad que se llama Kfar Far Etzion, Etzion. which I hope you will visit in February. Que ella espera que nosotros visitemos cuando vayamos a Israel de nuevo. This is a community that fell in the War of Independence. Esa fue una comunidad que desapareció durante la guerra de independencia en el 48 cuando fuimos atacados por los árabes. These young men and women had been babies and were evacuated before the fighting became intense. Estos jóvenes que habían nacido allí fueron evacuados por el pueblo de Israel, del ejército de Israel cuando vino esa guerra y fueron sacados cuando eran bebés de ese lugar donde nacieron. But their fathers had all been slaughtered. Y sus padres habían todos sido asesinados durante esa guerra. Now they were young men and women in their 20s, Y ahora se encuentran jóvenes en sus 20 años por ahí and they wanted to go back and reestablish the community their parents had died fighting for. y quieren regresar para restablecer esa comunidad que sus padres habían muerto defendiendo y tratando de preservar. And the prime minister of Israel gave them permission, and just weeks after the war was over, they went back and reestablished Kfar Etzion. Y el primer ministro de Israel, Ben Gurión, les dio permiso entonces
a esos jóvenes que querían restablecer su comunidad para que regresaran a Far Etzion y restablecer otra vez su comunidad antigua. The next Jewish community to be reestablished in Judea was Hebron. Y la próxima comunidad así, en esas áreas de Judea y Samaria, que fue restablecida, estaba en la ciudad de Hebrón. Passover, 1968. Pascua, 1968. A group of young people rented a hotel from an Arab in Hebron to celebrate the holiday. Un grupo de jóvenes judíos alquilan un hotel en Hebrón para celebrar la Pascua. And they came and they celebrated. Y vienen y llegaron al lugar, al hotel, celebraron su Pascua. And the Arab owner was happy to let them stay as long as they wanted and as long as they were paying rent. Y el dueño del hotel árabe estaba muy contento de dejarlo que se quedaran en el hotel siempre y cuando pagaran el diario del hotel. So they stayed. Así que se quedaron. And then one day the government of Israel woke up and said, "Oh my, there are Jews living in Hebron." Y entonces un día el gobierno de Israel como que se le abren los ojos y dice, wow, hay judíos viviendo en Hebrón. And they didn't know what to do. Y no sabían qué hacer. They were very frightened Tenían miedo because in 1929 Arabs massacred Jews throughout Hebron. porque en el 1929 árabes habían masacrado a muchos judíos que residían en esa área de Hebrón. And they knew that that same hatred of Israel and the Jewish people still existed in Y ellos Hebron. sabían que ese mismo odio que los había llevado a masacrar tanta gente todavía estaba en efecto entre los árabes allí en esa área. And they didn't know if they could protect these few Jews living in Y Hebron. no estaban seguros de poder proteger a esos pocos judíos jóvenes que se habían quedado ahí en Hebrón. But by the same token, how could a government of Israel say the Jews don't belong in Hebron? Pero por el mismo razonamiento, ¿cómo podía un gobierno judío israelí decir que judíos no podían vivir ahí en Hebrón, que era su tierra histórica? Hebron is arguably the oldest Jewish city. Hebrón es probablemente la ciudad más antigua de todo Israel. So the government said, okay, these families can move to a military compound in Hebron. Así que el ejército de Israel hizo un acuerdo, el gobierno, y dijo, ok, vamos a coger esos jóvenes, esas familias, y los vamos a mover dentro de una base militar que estaba allí en el área de Hebrón. And they were there for a couple of years until the community of Kiryat Arba was built. Y estuvieron allí un par de años hasta que una comunidad, que no voy a tratar de pronunciar, fue construida para ellos. Kiryat Arba is a modern town adjacent to Hebron. ¿Kiryat Arba? Kiryat Arba. Kiryat Arba, Kiryat Arba. Digan todos Kiryat Arba. Ok, allí se mudaron esta gente de la base militar. And some years later, We're speaking Hebrew now all of a sudden. yeah. Some years later, Jews were able to go back and actually settle in Hebron itself. Y entonces varios años después, judíos pudieron actualmente ir y vivir en Hebrón mismo, la And tierra. some de of you saw that. when Y you were algunos de there. nosotros vimos eso cuando visitamos Hebrón. Okay. Esos judíos que están viviendo ahí en la sinagoga, ¿recuerdan donde adoramos? But it was a few years until they began to settle Samaria. Y pasó un tiempo, sin embargo, varios años antes de que pudieran en realidad llegar ahí a vivir en el mismo Hebrón y establecerse allí. And that En began Samaria, in Samaria, sí, en Samaria. north. Samaria is north of Samaria Jerusalem. está al norte, recuerdan Israel norte, Israel sur, eso está en la Biblia también. And that happened in 1975. Y eso pasó finalmente en el año 75, 8 años después de la guerra con A, Jordania y todo a eso. group of Jews that called themselves the Oak of Moreh group Un grupo de judíos que se llamaban los judíos de la encina de Mamre, wanted to settle in the very place where God first promised the land to Abraham. esos judíos habían decidido, ¿sabe qué? Queremos establecernos en la tierra exactamente donde Dios le hizo la promesa de entregarle su tierra a Abraham. It took some time and some effort, but finally the government came around and allowed 30 families to settle in an army camp nearby. Se tomó tiempo, mucho esfuerzo, pero finalmente el gobierno de Israel llegó al tiempo en que accedieron y les dejaron establecer un campamento, una comunidad en esa área. But everything changed in 1977 Pero todo cambió para ahí por el año 1977, 10 años después de que estas áreas fueron liberadas, when Menachem Begin became the first prime minister of Israel from the Likud party. cuando Menachem Begin se convirtió en el primer ministro del partido Likud, que es uno de los partidos de Israel.
Menachem Begin himself was a man of faith. Menachem Begin mismo era un hombre de fe, un creyente judío. I remember when he first came to the United States after being elected prime minister. Y yo recuerdo la primera vez que él vino a Estados Unidos, recientemente después de haber sido elegido como primer ministro. I was a teenager, I was living in the United States. Yo era una teenager en ese tiempo, vivía de hecho aquí en este país donde yo nací. And there he was, the prime minister of Israel on television. Y ahí estaba el primer ministro de Israel en la televisión. And the interviewer asked him, I understand you want to settle the West Bank. Y el entrevistador le dijo, hey, tenemos entendido que ustedes quieren establecerse en la orilla esta occidental del el río de Jordán. Ustedes quieren como crear allí comunidades también. And Menachem Begin answered, Y Menachem Begin le contestó al entrevistador, this is not the West Bank. eso no se llama la orilla occidental. This is biblical Judea and Samaria. Esta es Judea y Samaria de la Biblia, bíblica. And for the first time, Israel had a prime minister who understood what biblical Israel Y was. por primera vez Israel tenía un primer ministro que entendía lo que quería decir con Israel bíblico, que pudiera argumentar a favor de eso. And beginning with Menachem Begin, up until this Y day, comenzando con Menachem Begin y hasta este día actual, the government of Israel has supported Jewish settlement in Judea and el Samaria. gobierno de Israel ha apoyado oficialmente el establecimiento de comunidades judías en esas áreas de Judea y de Samaria. Now, in between, we had a few governments that were not in favor. Ahora, en esos un poquito de complejidad, ha habido gobiernos que no estaban totalmente a favor de ese proceso. Ha habido administraciones. But our biggest problem has been international Pero condemnation. Nuestro mayor problema ha sido más bien la condenación que hemos recibido de otras naciones internacionalmente que han condenado lo que estamos haciendo y lo han criticado severamente. Because when you have intense pressure placed upon the Israeli prime minister by the president of the United States or by European leaders, Porque cuando hay presión que se le aplica a Israel o a un gobierno israelita de parte de Estados Unidos, de quien depende mucho, o de otros países europeos y sus líderes, even the most Zionist and the most biblically oriented prime minister sometimes gives in. aún los primeros ministros que pueden ser muy convencidos de la legalidad de lo que estamos haciendo, por esa presión fuerte internacional financiera y política, muchas veces ceden un poco y bajan la guardia un poquito. So we have many challenges that we face. Así que tenemos muchos retos que estamos confrontando. We have had to deal with terrorism. Hemos tenido que bregar con el terrorismo. We have had to deal with our loved ones being killed for Hemos- the simple reason that they're living in Judea and Samaria. Hemos tenido que ver muchos de nuestros seres amados asesinados por el simple hecho de que están residiendo en su tierra, en Samaria y Judea. We have struggled as we build new homes because sometimes it's difficult to get permission to build new homes because of American pressure. Hemos luchado muchísimo a veces en construir nuevas casas en esas comunidades donde vivimos porque hemos tenido una terrible presión a veces de parte de administraciones norteamericanas adversarias contra lo que estamos haciendo allá. But despite that pressure, we Pero a have grown. pesar de todas estas presiones, estamos creciendo. And we are now close to 450,000 Jews in Judea and Y Samaria. ahora somos más de 450,000 judíos que estamos en Judea y Samaria. But we need you. Pero los necesitamos a ustedes. We need you to raise your voices. Necesitemos que levanten la voz. We need you to say, as you believe, that this land of Israel was given to the Jewish people by God. Necesitamos que ustedes argumenten y levanten su voz de que esta tierra fue dada a Israel por Dios. That Judea and Samaria belong to the Jewish people. Judea y Samaria son parte del pueblo hebreo, judío. I mean, do you realize Jews come from the word Judea? ¿Saben ustedes que judíos, de dónde viene la palabra judío? Viene de Judea. So who else belongs in Judea? Entonces, ¿quién más tiene derecho a estar que nosotros los judíos en Judea? But we need you to say that. Pero necesitamos que ustedes aboguen a nuestro favor y que digan estas cosas. We need you to tell all your friends and neighbors. Necesitamos que ustedes compartan esta información con sus vecinos, con sus amigos.
take all this information and show it to people. Tomen esta información, aprendan y compártanla con otros. You signed up on our newsletter, for our Ustedes newsletter. por ejemplo, se han puesto sus nombres allí en nuestra carta de información para recibir información de parte nuestra. When you get our information, forward it to people you know and talk about it to people Y you cuando know. ustedes reciban esta información, mire, ya cuando la lean, compártanla con otros, hagan correr la voz acerca de estas Come to verdades. Israel and see for yourself what it is I'm talking about. Visiten a Israel y vean por ustedes mismos lo que está sucediendo allá y lo que está pasando allá. If you can provide financial support to help the people who are living in these areas. Entonces, si ustedes pueden, si pueden de todo posible, una de las cosas que podemos hacer es ayudar a esa gente que está en esas áreas. Let me stop here for a moment because I want to support what you're saying here. Just, yo creo que hermanos, nosotros tenemos misiones en muchas áreas. Hoy en día estamos ayudando gente, por ejemplo, en República Dominicana y Haití, San Martín. Estamos ayudando en Honduras. Nosotros acabamos de venir de Honduras. Estamos ayudando en África. Tenemos gente que apoyamos misioneros allá. Tenemos Manos de Misericordia, que ayudamos a personas que vienen de Latinoamérica aquí. Muchas maneras, tenemos misiones, trabajo misionero. Pero yo creo que una de las fronteras que Dios nos está llamando ahora a ayudar es en Israel, precisamente. Y apoyar y tener algún tipo de alcance misionero. Nuestra iglesia, Dios la ha llamado a tener amor y relación con Israel. Y yo siento que una de las fronteras ahora mismo es que nosotros fortalezcamos los lazos con Israel. One of the things that God is calling us to strengthen our bonds and our relationship with Israel and to have some sort of missions work there, where ustedes pueden ir y pueden conocer a judíos que están haciendo todo esto, pisar lugares históricos y conocer a Israel como muy poca gente lo conoce. Así que oren para que el Señor nos ayude a comprometernos en esto y que podamos desarrollar más nuestros vínculos con judíos que están en estas áreas. You may not know what I said, but it's good, so go for it. Figured it out. We need your help because it is only Christians Necesitamos su ayuda porque son solo los cristianos who can stand with Jews on this issue. los que pueden soportar y apoyar a los judíos en este tema. Because if you don't read the Bible and believe this is God's word, you're not going to get it. Porque si usted no lee la Biblia y reconoce que esta es la palabra de Dios, le va a ser muy difícil entender lo que nosotros estamos diciendo acá, de lo que estamos hablando. We need you, and I thank you so much for all your love and support. Los necesitamos y le doy tantas gracias por su amor y su respaldo. And I will end with a greeting that we wish to each other among the Jewish people. Y voy a terminar con un saludo que nosotros compartimos entre nosotros los judíos. Next year in Jerusalem. El año que viene en Jerusalén. That's where we will meet. Amén. Ahí Amen. nos veremos. Amén, amén. We will continue to visit Israel, and I know that God is drawing us closer, and our love for Israel will only grow. God has been, there's a time capsule, that bomb that we have inside ourselves here for work with Israel. And so we're delighted to partner. Y ya saben, hermanos, vamos a orar para que el Señor nos dé oportunidades de viajar, visitar estos lugares, establecer vínculos con ellos. Ya lo hicimos el primer viaje, pero lo vamos a hacer mayor todavía. Y vamos a llevar a otros grupos también. Y vamos a apoyar a Israel financieramente también, estos hermanos. Porque uno tiene que escoger sus batallas y concentrarse en una cosa. Dicen por ahí que el que mucho abarca, poco aprieta. Yo creo que esta gente está haciendo trabajo en todas las partes de Judea, de Samaria, algo fronterizo. Hay muchos lugares que uno puede ayudar, pero este lugar me parece muy importante. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a trabajar en eso. Y si usted quiere hacer un donativo o algo, hoy mismo, y quiere hacer una contribución financiera para Israel, mire, póngalo en un sobre o no sé. Mire, vamos a hacer algo. Ujieres, ¿usted tienen por allí hay alguna cesta o algo por ahí cerca? ¿O ya las llevamos para distribuirlas? ¿Hay alguna cesta disponible? Vamos a ponerlas allá detrás y junto donde están los materiales. ¿Sabe que si usted quiere dejar $10, $5 o algo así para Israel, vamos a hacer un donativo? ¿Qué les parece? Yo soy medio impulsivo a veces en el Señor. ¿Están ahí? Pues tráiganlo, vengan, perfecto, vengan por acá entonces, vengan. Hay más allá, hay más. Pues vamos a ser pentecostales aquí, vamos a obedecer el Espíritu del Señor. I'm going to be very Pentecostal and positive. I'm asking if anybody wants to make a donation now on behalf of the work. Let's do that. Vamos, órale al Señor
Y yo también voy a dar mi parte acá. Y vamos a bendecir a estos hermanos. Y vamos a apoyarlos a Israel. Y vamos a enviarla con una ofrenda de esta congregación que es generosa. Y si quiere hacer un cheque, hágalo CFOIC. Si pueden ponerlo allí. CFOIC. De nuevo, CF de familia, OIC. Y vamos a dejar que, si usted no siente que tiene nada que dar o que pueda, no se preocupe. Esto es muy informal y muy espontáneo y muy voluntario, ¿ok? No se sienta nadie obligado a dar si usted no siente la necesidad de hacerlo, ¿ok? Por favor, esto es algo del Señor. CFOIC es si quiere hacer un cheque, o en último caso hágalo a CLJ si quiere salir el paso, y nosotros nos aseguramos de ponga Israel ahí al lado, y yo les prometo que lo haremos llegar a ellos también, ¿ok? CFOIC, o simplemente un cash o lo que sea, ¿ok? Father, we bless our sister Sandra Barras. We bless the work that she does and all those courageous, dedicated people on behalf of Israelites, Jews who are working on behalf of their nation. And we pray your blessing upon Israel. Bendecimos a esa nación que tú tanto amas, Señor. Que la gracia tuya corra libremente sobre esa nación y que lleguen al corazón tuyo, Padre, como tú los deseas. Gracias porque tú nos has llamado en una forma misteriosa a ser parte de esta nación. Nos has metido, injertado en Israel como un nuevo pueblo, hermano, a través de Jesús. Y pedimos ahora que tú bendigas este esfuerzo y que nos enseñes cómo llegar a ser apoyadores efectivos de este esfuerzo. Gracias por tu protección sobre ella, su familia, su salud, y gracias por este tiempo especial que hemos tenido en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, gloria a Dios. Qué bueno. Thank you so much for being with us. Hallelujah. Praise the Lord.